Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero del Grupo Carey, y en este informe voy a explicar un poco las razones por las cuales las preocupaciones que se tienen actualmente sobre el crecimiento económico de Estados Unidos y la próxima recesión están un poco exagerados. Bueno, comenzamos viendo el gráfico del Standard & Poor's durante los últimos 10 años. Como ven ustedes, venimos de 10 años ininterrumpidos de suba, pero increíblemente tengo que decir que este ha sido uno de los mercados alcistas más insultados, más cuestionados, más dudados y ninguneados de toda la historia. Es increíble que llevamos 10 años de suba y cada récord histórico es recibido con escepticismo, con negatividad, con dudas y no con optimismo. El único momento donde podríamos decir que hubo bastante optimismo fue acá, durante el primer año de Trump, por el tema de la rebaja de impuestos, que se convirtió después en ley, pero que fíjense que rápidamente fue tirado abajo, digamos. O sea, rápidamente el mercado se vino a la baja porque primó más el miedo a la suba de tasas y a una recesión. Así que ahora nos encontramos acá, en zonas de récords históricos, pero con anuncios de recesión y de tendencia bajista con el argumento de que la economía estadounidense está desacelerándose. Así que en vez de ver la imagen aumentada de la realidad, siempre es mejor ver las cosas en perspectivas con los datos históricos para ver qué es lo que viene pasando, a ver si los miedos están exagerados o no. Para eso vemos este gráfico muy sencillo que muestra el crecimiento económico mundial durante los últimos 9 años en periodos trimestrales. Entonces vemos acá cómo se fue moviendo el crecimiento económico del mundo en su conjunto cada 3 meses. Porque, a ver, lo primero que vemos acá es que si un país o el mundo crece al 3%, no es que crece de manera uniforme 3% todos los trimestres, sino que va teniendo un crecimiento escalonado. O sea, hay trimestres donde crece más, trimestres donde crece menos, también tiene todo un tema de estacionalidad. Entonces lo que vemos acá es esto, es que tiene momentos de fuerte crecimiento, momentos donde crece menos, pero fíjense que se mantiene creciendo todo el tiempo. Y fíjense que acá en 2012 incluso llegó a crecer el mundo entero, llegó a crecer a menos del 1%, y bueno, no sé si se acordarán de alguien que haya pronosticado recesiones, pero fíjense lo que vino después. O sea, ahora estamos acá, estamos más o menos en 1 y pico por ciento de crecimiento mundial durante los últimos trimestres, pero fíjense que estamos lejos de una recesión a nivel mundial y es parte del movimiento natural de las economías. Hay momentos donde se crece más rápido, momentos donde se crece más lento, pero todavía estamos lejos de una recesión. Y otra cosa que tenemos que ver es que si comparamos el crecimiento real de la economía mundial contra el Standard & Poor's, lo que vemos es que históricamente el Standard & Poor's lo ha hecho muy bien, o sea, y la economía, los mercados desarrollados en su conjunto lo han hecho bastante bien, incluso en periodos donde el crecimiento económico del mundo ha sido bajo. Fíjense que lo ideal es entre un 2,5 y un 5%, pero fíjense que acá donde estamos ahora, que es un crecimiento en términos reales entre el 0 y el 2,5%, el Standard & Poor's ha subido un 12,4% en promedio históricamente. O sea que si nos llegamos a mantener acá durante este año y durante el próximo año, bueno, estamos hablando de un crecimiento del 12,4% promedio para el Standard & Poor's, que con una inflación por debajo del 2%, estamos hablando de más de un 10% de rendimiento de las acciones en términos reales para una inversión que es de riesgo moderado. Así que no es para desaprovecharlo. Ahora bien, a diferencia de lo que pasaba acá, ahora la gente me puede decir, bueno, pero ahora lo que pasa diferente es que la curva de tasa se ha invertido. Entonces vemos la curva real, la actual en este momento que está así, cuando hace unos años estaba normal. Y claro, si uno mira los datos históricos, ve que históricamente cada vez que la curva se ha invertido, la de 10 y la de 2 años, cuando se invierte la curva, fíjense que predice recesiones aproximadamente con un año y medio de anticipación.
Bueno, primero hay que decir que esto no es exacto, por supuesto, es muy difícil estimar una vez que se invierte la curva cuándo exactamente va a ocurrir la recesión, y menos aún en países desarrollados donde las economías son muy complejas, pero uno puede ver un cierto patrón de que cuando la curva se invierte hay una recesión en camino. Bueno, lo primero que hay que decir acá es que la curva que tenemos que mirar, por supuesto, es esta, es la curva a nivel mundial y no solamente la de Estados Unidos, porque de vuelta, estamos mirando un pedacito del mundo en un mundo globalizado e interconectado financieramente. Entonces, como ya les he dicho en otros informes, nosotros tranquilamente, una empresa o un banco podría tomar prestado a corto plazo en Alemania, hacer una cobertura de tipo de cambio y prestar a largo plazo en Estados Unidos, y fíjense que tiene más de un 2% de margen de intermediación positivo, con lo cual el crédito no se vería restringido en Estados Unidos y la economía estadounidense seguiría creciendo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, lo que pasó acá, en la última recesión de Estados Unidos, con la inversión de la curva de Estados Unidos y la curva a nivel mundial. Fíjense que lo que venía pasando, estamos hablando de la última recesión en 2008, fíjense que las tasas de Estados Unidos y Alemania estaban separadas y se fueron juntando, y acá, cuando se juntaron las dos tasas de los bonos a 10 años, acá recién es donde viene la recesión. Así que fíjense dónde estamos ahora. Esto es al día de ayer, 22 de agosto. Fíjense dónde estamos ahora. Estamos muy lejos de este escenario. Estamos todavía muy lejos de este escenario, así que todavía es demasiado pronto para preocuparse por una recesión. La economía estadounidense sigue marchando bastante bien, con baja inflación y bajo desempleo, y todavía estamos bastante lejos de que se invierta la curva de tasas a nivel mundial. Así que es verdad que el crecimiento económico se desaceleró, pero es parte del movimiento natural del crecimiento económico que va fluctuando. También es cierto que en momentos de bajo crecimiento económico las acciones, el Standard & Poor's suele hacerlo bastante bien, y que a pesar de que la curva está invertida, todavía la curva de tasas a nivel mundial sigue dándonos un spread positivo. El momento de preocuparnos de verdad va a ser cuando suceda esto, cuando la curva de 10 años de Estados Unidos, la tasa de 10 años de Estados Unidos, se junte con la tasa alemana. Ahí sí ya los bancos no van a tener tanto incentivo para tomar prestado en un país para prestar en otro, y ahí sí puede restringirse el crédito, y ahí sí puede venirse una recesión. Así que todavía estamos muy lejos de eso, así que tiene sentido todavía estar invertido en Estados Unidos. Así que bueno, yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.